Perfecto. Bueno, gente, buenas noches. La idea de hoy es avanzar un poco en los argumentos eh, que sostienen la propuesta que realicé en diciembre del año pasado para modificar el PIC, incluyendo el diagnóstico de racismo. Tengo pensado hacer una exposición un poco, diría, integral. Esto es, ver cómo se articula esta propuesta a los fundamentos del PIC, incorporando las referencias postcoloniales, decoloniales, la analítica de la racialidad e incluyendo las objeciones, dialogando con los contraargumentos que se nos presentaron e inclusive con la dificultad clínica que se veía para esta propuesta, ¿sí? Espero que dé tiempo. eh, lo que también tengo pensado es, como es mucho, tal vez precise de 2 fechas más durante el año, una para profundizar aún más algunos de estos argumentos, que espero que sus preguntas, comentarios, objeciones me sirvan de guía, y otro para ya presentar una formulación más sintética de cómo se podría incluir en, en el PIC directamente, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea. Bueno, en principio, aquí está la carta de refundación de la institución, o parte de ella, y destaco el significante eurocentrismo para mostrar efectivamente que está en los propios fundamentos, ¿sí? El significante eurocéntrico. Es decir, que la propuesta se articula a los fundamentos, lo que hace es volver a hacer circular este significante eurocentrismo a partir del diagnóstico de racismo. Si no ven esa relación muy clara, espero que con el curso de la exposición esto quede más claro, y si no, después en todo caso lo conversamos, ¿sí? Pero no solo se articula la propuesta que hicimos a los fundamentos a partir del eurocentrismo, sino que también está en diálogo con los desarrollos que se vienen haciendo en la institución. Es decir, y particularmente es una propuesta que está en diálogo con el seminario del 2023, ¿sí? Que era Psicoanálisis y Posmodernidad, que, si ustedes recuerdan, viene de la presentación de Alfredo, de la conferencia del año anterior, 2022, en las jornadas de Dueño de Sí, ¿sí? Donde se incluye el trabajo, todo un trabajo histórico sobre el Leviatán de Hobbes. Es decir, estábamos en la discusión, ¿sí?, de la naturaleza, del pasaje de la naturaleza del hombre a la ciudadanía, al Estado-nación, etc. Es decir, la versión política económica del sujeto autodeterminado. En ese seminario, varias presentaciones que realizó Alfredo, algunos otros miembros también, para mí hubo cosas muy interesantes. Intento resumirlo, fueron varias presentaciones, pero con aquello que estábamos dialogando, que esta propuesta dialoga, y quiero que eso se pueda percibir, es que allí se dijeron cosas interesantísimas, como que los conceptos post-lacanianos se articulan a las ideas hegemónicas de la posmodernidad, que traíamos los autores, o que Alfredo trajo varios autores para pensar las nuevas modalidades del conflicto a partir de la posmodernidad, básicamente en un contexto planetario, ¿sí?, que se ubicó así,
y se ubicaron, además de la investigación, que esto ya está desde el inicio en nuestra institución, se sumó a la investigación la función de intelectual. Y en todo ese desarrollo, es decir, función de intelectual y las nuevas modalidades del conflicto en la posmodernidad, se ubicó el problema Lacan, ¿sí? Es decir, cómo Lacan quedaba borrado o no considerado en los propios desarrollos de los autores que trabajaban la posmodernidad y que eran contemporáneos a Lacan o que tenían relación con su obra, ¿sí? Para resumirlo mucho, se podría decir así: está la función intelectual que Alfredo presentó, de José Pepe Nun, y la cita de Lacan, que está también aquí en relación al horizonte de su época, que Alfredo trabajó un poco más la segunda parte de esa cita, ¿sí? Eh, yo lo que quiero que ustedes retengan de ambas citas, de la primera, ¿sí?, es adquirir conocimientos de otras áreas, para después metabolizarlos con nuestra práctica específica, pero adquirir conocimientos específicos de otras áreas, ¿sí?, como parte de la función intelectual. Y de la cita de Lacan, ¿sí?, lo que quiero que destaquen es el Babel del lenguaje o las discordias de los lenguajes, ¿sí? Porque eso para adelante va a ser necesario. Bueno, y para esto entonces, para la función intelectual, el problema de Lacan y las nuevas modalidades de conflicto, se utilizaron una serie de autores de la posmodernidad, ¿sí? Yo creo que coloqué ahí todos los que usó Alfredo, por ahí falta alguno, pero básicamente se trabajaron eh, esos autores, ¿sí? En su momento se dijo que el criterio de elección eran los más famosos, ¿sí? Eh, o los que más visibilidad tenían, ¿sí? Y que insisto, que en ese seno de esos autores con los diagnósticos de la sociedad, de los conflictos de la nueva sociedad, estaba el problema Lacan. Si recuerdan, se hablaba de que esto era necesario para poder pensar mejor la sociedad en la que habita el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, estos autores, para pensar mejor los conflictos de época. Se habló de la sociedad de consumo, de la personalización del individuo, o del individuo versus ciudadano, fluidificación, tecnocracia, el fin de los relatos utópicos. Bueno, una serie de diagnósticos y herramientas conceptuales muy, muy interesantes. Yo creo que tengo abierto acá, para estar ruido, a ver, sí. Voy a intentar cerrar esto. Ok. Bien. Entonces, todos diagnósticos me parecen muy, muy válidos, muy interesantes para ser metabolizados eh, críticamente con lo que específico del psicoanálisis. Pero es verdad que hasta aquí no hubo una gran metabolización, hubo la presentación de estos diagnósticos de época, poco de covariancia y poco de articulación clínica todavía. Pero es lógico porque fue una primera presentación. Lo que creo es que para dar lugar a los nuevos diagnósticos de época, para pensar mejor esos nuevos diagnósticos de época y para fortalecer la función intelectual, que era adquirir conocimientos en otras áreas, la propuesta del incluir el racismo como diagnóstico del PIC justamente fortalece eso porque trae otras referencias, ¿sí? Ahí coloqué juntos los decoloniales y postcoloniales,
una serie de autores, puede haber otros. También coloqué los de analítica de la racialidad, puede haber también algunos otros, y incluso algunos psicoanalistas que han trabajado la cuestión del racismo ya por dentro del campo psicoanalítico. Bueno, algunos, Mailman, todo el mundo lo conoce, pero hay algunos autores brasileros. Está Solange Faladé, que era contemporánea a Lacan y que sus trabajos sobre racismo y psicoanálisis eran supervisados por Lacan o acompañados por Lacan. Entonces, bueno, efectivamente para presentar esto. Eh, ¿Y por qué esta elección? Esta elección no fue por el criterio de los más famosos, eh, sino porque me parece que son autores que aportan a un diagnóstico de época en función ya no del centrados en Occidente, en Europa, sino pensando desde otras realidades, ¿sí? La India, África, América Latina, pero además, y esto es lo fundamental, porque no tienen, o por lo menos no lo tienen de una manera tan presente como Alfredo lo ubicó para los autores de la posmodernidad, el problema Lacan. Es decir, que sobre todo en los autores postcoloniales y en los de la analítica de la racialidad, incluyen no solo Freud, sino también Lacan. Es decir, dialogan con, con Lacan, utilizan los conceptos de Lacan, ¿sí? Y entonces ahí no tendríamos el problema Lacan. Y entonces, ¿por qué no conversaríamos con autores eh, que no apagan la obra de Lacan? ¿Sí? Entonces, la propuesta del racismo vendría de alguna manera, con estas referencias, a mejorar la función intelectual, a fortalecerla, ¿sí? Porque aporta nuevos conocimientos u otros conocimientos específicos, ¿sí? Y nos permite mayores herramientas para comprender las discordias de los lenguajes. Veremos un poquito esto en más detalle. Entonces también el otro punto es porque incluyen a Lacan, ¿sí? Los autores, por ejemplo, Homi Bhabha, todo el desarrollo que hace del nuevo malestar cultural es utilizando los conceptos de Lacan y no mezclados con Freud, no dentro de un freudo-lacanismo. ¿Sí? Eh, y entonces, y en tercer lugar, porque indagan los elementos y los conflictos propios de las sociedades en las que muchos de nosotros trabajamos. Entonces, en este sentido, me parece efectivamente que se trata de un aporte. Nada de oposición o de versus, sino de un aporte. Que no deja de ser crítico o tener puntos en debate. Por ejemplo, Alfredo, cuando hizo su presentación, admitió que efectivamente el diagnóstico de las nuevas modalidades del conflicto posmoderno era realizado desde las sociedades postindustriales, democráticas, capitalistas y ricas. Y con honestidad intelectual no ocultó la pregunta que no se puede callar, que es por qué estos diagnósticos de las nuevas modalidades del conflicto posmodernos serían capaces de ser trasladados a América Latina. En ese punto, para responder a esa pregunta que se autoformuló, dio un primer argumento que, que es más o menos así, que en el futuro próximo eso iría llegando aquí, es decir, comienza en Europa y bueno, en las sociedades capitalistas y después se va transitando hacia las otras sociedades. Eh, Ese es un argumento bastante débil, es bastante inclusive próximo
a la teoría del derrame. Los argentinos, desgraciadamente, cada 20 años nos olvidamos que esa teoría no funciona y ahora estamos discutiendo o entregando el país al extractivismo y que supuestamente eso, los capitales internacionales nos harían un derrame de la economía. Pero el propio Alfredo lo reconoce como un argumento débil, tampoco le parecía muy interesante y elaboró un segundo argumento eh, basado prácticamente en los no lugares de Gaucher y en la aldea global de McLuhan. ¿Sí? Entonces, de ese modo, esos diagnósticos realizados en Europa se pueden trasladar ya no por una especie de derrame, sino porque todo lo que sucede en un rincón del planeta instantáneamente participa de nuestro saber y de nuestro conocimiento, independientemente de dónde vivamos. ¿Sí? También lo presentó de una manera un poco genérica, pero es un argumento ya más fuerte. A mí me parece que esto capta algo de la realidad, concuerdo con parte de este argumento, pero no deja de tener un cierto tufillo de universalismo cosmopolita, porque sigue siendo en una dirección. Eh, y me parece que, si lo pensamos críticamente, hay muchos argumentos y datos con los que se puede relativizar esta idea de los no lugares o de la aldea global. ¿Sí? Voy a enumerar algunos, desde el propio posmodernismo europeo y un propio autor que se utilizó como Bauman. Este sociólogo polaco va a decir que esta realidad cosmopolita de los no lugares, ¿sí? De esta aldea global, en realidad en el mundo es para unos pocos, ¿sí? Cuando la mayoría, casi que lo estoy citando, vive pegado a una realidad local. Otro argumento que se le puede contraponer a esta idea de los no lugares y del pasaje instantáneo de un lugar a otro es el análisis de la infocracia que hace Byung-Chul Han. Es decir, cómo efectivamente esos circuitos de información pasan, pero hay ahí algún problema en el orden de la verdad y lo que puede ser interpretado de eso. Cualquier estudio antropológico posmoderno sobre tribus, nuevos guetos o la realidad de las migraciones también pondrían un cierto reparo a este argumento. Un mero dato sociológico, estadístico, como que el 40% de la población brasilera, que es la séptima economía del mundo, no tiene acceso a la conectividad o tiene un acceso muy precario y por tanto no está muy enterada ni de lo que pasa en los centros urbanos del propio país. Pero si los datos estadísticos para nosotros no hacen mucho sentido, se puede pensar en el sociólogo, en la obra del sociólogo Dubet de Francia, donde establece la fragmentación de la población francesa, las diferentes tribus y cómo esto se vive en determinadas localidades o muy lejos de una cierta globalidad. Y esto para el seno de Europa, para Francia. O podríamos pensar en el desarrollo de Gessé Souza, sociólogo brasilero de alcance internacional, con su concepto de habitus precario. ¿Sí? Es un concepto habitus, el concepto de Bourdieu, y él toma la idea de habitus precario para poder pensar realidades, ya que el concepto de habitus de Bourdieu no se puede aplicar exactamente a las realidades latinoamericanas. Y tenemos, por ejemplo, también otro contraargumento, que es la teorización ya más compleja de Homi Bhabha, que identifica una inconmensurabilidad en las discordias de los lenguajes de las sociedades postcoloniales. Y hay toda una lógica de traducción, negociación,
pero de malos entendidos en las diferentes culturas que componen, ¿sí? Los diferentes discursos que componen una sociedad postcolonial, ¿sí? Bueno, podrían ser otros, pero voy a dejar por aquí. Creo que la idea está presentada, que es por lo menos debatible. Bueno, muy rápidamente también decir que con todas estas referencias, no solo, y con el cual se funda la idea del diagnóstico de racismo, no solo estamos articulados, muy articulados a los fundamentos del programa de investigación, no solo estamos en diálogo con las producciones que se vienen haciendo en los distintos seminarios anuales, sino que ya por utilizar esas referencias hemos producido algún tipo de aporte de conocimiento a algunas propuestas de nuestro programa de investigación, ¿sí? Después si la propuesta es, o la colaboración es muy importante, poco importante, bueno, cada uno lo juzgará, pero se hizo un aporte, eh, ya que pudimos identificar que la crítica que le hacemos al evolucionismo en psicoanálisis, el evolucionismo freudiano, ¿sí? Que propone nuestro PIC criticar, encontrar sus prejuicios, sus errores, sus imprecisiones, eh, se pudo hacer a partir de encontrar que en ese evolucionismo, que lo decimos así, está totalmente atravesado por una concepción eurocéntrica, ¿sí? De la neurosis infantil, ¿sí? Yo utilicé algunas de esas citas en algunos trabajos que he presentado, pero para resumir la conclusión podría ser esta, que es lo que está funcionando en la elaboración teórica del modelo etiológico de la primera infancia es la concepción eurocéntrica y evolucionista de la especie humana. El pequeño ser primitivo, así dice Freud, cuyo ego es débil, inmaduro e incapaz, no puede más que fracasar frente a las exigencias civilizatorias, habría que agregar occidentales, pero es una tautología, para el eurocentrismo, que se concentran en el breve periodo temporal de la primera infancia, ¿sí? Esta es la concepción ideológica que está en la base del modelo de la neurosis infantil. La neurosis moderna sería un resto salvaje, mal procesado y en conflicto con las exigencias del progreso civilizatorio. Ese podría ser el resumen, ¿sí? De varios trabajos que he presentado en las jornadas, en las revistas, en algunos capítulos del libro, ¿sí? El argumento está dividido en esos varios trabajos, ¿sí? Pero esto lo que quiero decir es que ya nos permitió la utilización del diagnóstico de racismo y las referencias decoloniales, postcoloniales y de la analítica de la racialidad, producir un cierto aporte a nuestro programa de investigación. Nosotros creemos que es coherente con eso, yo creo que es coherente con ese aporte. Después, como les dije, si es muy importante, menos importante, bueno, cada uno lo juzgará. Yo trabajo con eso, me parece eh, de mucha utilidad, pero bueno. Y en esa misma línea se pudo o pude reformular el malestar en la cultura freudiana, sobre todo a partir de la lectura de Said, eh, y pensar ese malestar en la cultura de Freud, sobre todo tomando el texto de 1908, de la moral sexual, donde Freud explica muy bien cómo el psicoanálisis, a partir de las pulsiones como mecanismo eficaz, se encuentra dando una respuesta a los problemas del progreso, ¿sí? Que si ven las descripciones que él hace, más que modernas, parecen ya postmodernas, ¿sí? De las problemáticas
con las cuales los sujetos se enfrentaban, pero claramente hay un pasaje de lo que era una vida más rural a una vida cosmopolita, ¿sí? Eh, y lo interesante que pudimos encontrar ahí es que podíamos pensar a Freud a partir también de ponerlo en diálogo con los estudios culturales que básicamente utilizan el concepto de diferencia cultural o diferencia colonial, ¿sí? Y que Said encuentra muy bien que en Freud no hay eh, una posición idéntica al racismo científico de la época, ¿sí? Ahí tienen la cita de Porot, que la toma Said de Fanon, pero que sí hay una diferencia cultural, hay una, una diferencia que Freud mantiene. Dice, no es una barrera infranqueable, como está en la psiquiatría de primera mitad del siglo XX, pero sí Freud sostiene la diferencia entre los primitivos y la civilización europea, pero lo que yo quise mostrar sobre todo es que esa diferencia no es apenas una concepción filosófica y sociológica de Freud, sino que está incluida en la teorización de la neurosis infantil. Pero bueno, esto es para decir que lo que estamos pensando ya ha hecho algún tipo de metabolización, ¿sí? De otros saberes, ¿sí? La función intelectual, de otros saberes, de otros conocimientos, de otras teorías, metabolizado con los propios problemas y los saberes específicos eh, de nuestro campo. Y también decir que ya que esta propuesta no viene, no cae de paracaídas, ¿sí? Ya en el 2023 yo hice 2 presentaciones en el marco del seminario de psicoanálisis y posmodernidad para pensar los nuevos conflictos de época. Y fueron 2 presentaciones. Una me ocupé eh, de mostrar cómo el problema Lacan no está presente en Homi Bhabha, que es un autor postcolonial, ¿sí? Que trabaja la postcolonialidad, eh, y que nos servía para pensar la cultura en relación al inconsciente, que Homi Bhabha hacía una articulación muy interesante y que utilizaba conceptos lacanianos, ¿sí? Desde significante fálico, el otro, el deseo, el objeto A, es decir, muy próximo a la posibilidad del diálogo y que entendía ese malestar en la cultura, ya muy lejos de Freud, entonces con la articulación de Lacan, como la significación, el malentendido de los signos, el texto cultural, ¿sí? Y la otra presentación tuvo que ver más con presentar que esos desarrollos postcoloniales permitían complementar un diagnóstico de época de nuestro PIC, que es el nihilismo, ¿sí? Que formulado como está formulado en nuestro programa, también está muy atravesado por la concepción eurocéntrica, ¿sí? Y que este autor tenía un desarrollo del no sentido, de la falta de sentido, en las culturas específicas postcoloniales que nos permitiría enriquecer esa descripción, ¿sí? Entonces, un poco para pensar eso, y le puse en ese momento a estas dos presentaciones, que deben estar disponibles, ¿sí? Psicoanálisis, posmodernidad, ¿sí? Y poscolonialidad, para marcar la necesidad de agregar algunos otros autores para pensar los diagnósticos de época, ¿sí? Bueno, aquí tienen algunas también de las citas que utilicé en aquel momento. Bueno, eh, hasta aquí entonces para mostrar esa articulación y esa pertinencia, y todo un desarrollo de varios años en relación a eso, que culmina con efectivamente el diagnóstico de racismo como
un problema para ocuparnos aquí en la institución, ¿sí? Bueno, ahora algunas cuestiones, voy a hablar algunas cuestiones sobre específicamente los autores decoloniales, postcoloniales, la racialidad, ¿sí? Analítica de la racialidad y el fenómeno clínico, articularlo un poco a la cuestión clínica. Vamos a ver si me da el tiempo. Bueno, ustedes aquí tienen sobre todo para la gente que no esté muy consustanciada con los desarrollos de este campo, tienen una rápida y somera genealogía, 1970, ¿sí? Se ubica ahí ya en los trabajos del grupo de estudios subalternos, tienen los principales autores. Esto generalmente se da en Inglaterra, en la India, ¿sí? 1980, este mismo grupos subalternos con esta misma propuesta de estudiar lo postcolonial, eh, es tomado por la lógica o por los campos de la crítica literaria y de los estudios culturales, sobre todo de Estados Unidos. Ahí tienen también los autores más reconocidos. Y en el 90, este grupo subalterno también tiene o comienza a actuar en América Latina, ¿sí? Y la fecha clave es 1998, donde hay una escisión de este grupo y se crea efectivamente lo que se llamó el grupo Modernidad-Colonialidad, ¿sí? Con el giro decolonial que lo propuso Maldonado Torres, pero que básicamente lo que es interesante decir ahí es que se radicaliza el argumento de los estudios subalternos de la poscolonialidad. Y básicamente a partir de la reconstrucción histórica, ¿sí? De la modernidad a partir de América Latina. Por eso se empieza a llamar modernidad-colonialidad, porque entienden eh, estos autores que los diagnósticos, los trabajos intelectuales de los autores de la posmodernidad, aquellos que nos presentó Alfredo en el 2023, no consideran en nada lo que a la colonialidad como un efecto de la modernidad, para que a partir de la posmodernidad puedan hacer esa lectura, ¿sí? Y también no consideran que los estudios subalternos eh, entiendan la lógica de la modernidad a partir de América y sí a partir del neocolonialismo en India, ¿sí? Bueno, en Oriente y en algunas zonas de África, ¿sí? Entonces se coloca para pensar la modernidad, la colonialidad y América Latina, ¿sí? La colonización de América Latina. Algunos de los conceptos fundamentales son estos, hay otros, ¿sí? Sistema mundo, teoría de la dependencia de Wallenstein, filosofía de la libertación y transmodernidad de Dussel, colonialidad del poder de Quijano, diferencia colonial de Mignolo. Entonces se empieza a hablar en sistema mundo moderno colonial, este sería el sintagma, el concepto que abarca todo. Y después colonialidad del poder, del saber y del ser. Vamos a ver algo de esto articulado a nuestra discusión, ¿sí? Pero ese es como el mapa. Entonces lo que estos autores dicen es: se repiensa la modernidad a partir de América Latina. Se entiende que esto ya implicaría, con este argumento, si seguimos esta historización y esta propuesta metodológica, ya no se trata simplemente de que lo que pasa en Europa se pueda pensar en términos de aldea global o de no lugares, y entonces es transmisible, porque eso es transmisible por los nuevos mecanismos de comunicación y las nuevas lógicas de la globalidad y conectividad del mundo, pero no cuentan con una realidad que es aún lo postcolonial o lo colonial de América. Es decir, se cuenta como si eh, se fuese todo sujeto de razón, para decirlo así, razón universal europea. Bueno, específicamente entonces, cuando se plantea la diferencia colonial, se instaura la idea de raza, ¿sí? Dice categoría mental, la voy a leer: clasificación surgida en la colonización de América y un elemento constitutivo del patrón o del padrón de poder del sistema mundo capitalista.
a partir de la invención de esa diferencia, escuchen esto, invención de esta diferencia como superioridad de la pureza de la sangre de la raza blanca, es un hecho nuevo, y se funda la clasificación racial étnica de la población del mundo con efectos en la división del trabajo y en otras esferas de la vida. Bueno, yo voy una a una, un poquito, haciendo algunos comentarios sobre esto, sobre esta primera idea, que es fuertísima dentro de los autores decoloniales, central, medular en su teorización. No me voy a meter mucho con la superioridad y la división del trabajo porque Leandro la vez pasada lo expuso muy claramente, pero quiero destacar y hacer notar una cosa. Es que si nosotros considerásemos esta historización de la modernidad propuesta por estos autores, es decir, modernidad, colonialidad, raza como clasificación de la población del mundo, ¿sí? Raza como clasificación de las poblaciones del mundo con el descubrimiento de América pasa a ser un elemento constitutivo de la modernidad capitalista. Lo que quiero decir es que cuando se discute o cuando discutíamos si el término discriminación o raza es más, uno que es más estructural que el otro, cómo se puede decir que es estructural, cuál es más general. Bueno, aquí hay un argumento fuerte, ¿sí?, a favor de raza, porque no es un término más o un término más general que otro. Inclusive se utiliza discriminación racial como uno de los conceptos. Pero sería inclusive mucho más estructural que discriminación así a secas, porque cuenta, y se la cuenta como parte de la constitución de la modernidad, ¿sí? Modernidad, colonialidad se instaura a partir del concepto de raza como elemento fundamental. Podemos no considerarlo, podemos decir, esta historización está errada, no funciona, no la tomamos, no nos parece, bueno, podríamos hacerlo con más o menos seriedad o refutarla, pero si la consideramos, es un argumento fuerte para proponer raza como un elemento estructural o constitutivo de la modernidad. La segunda idea que presentan estos autores es la formación de relaciones sociales fundadas en esa idea, en la idea de raza, produjo identidades sociales históricamente nuevas y redefinió otras: América, Europa, indios, negros, blancos, mestizos. Bueno, nada de ontología esencialista, ¿sí? Hay una invención, una producción que antes no estaba, ¿sí?, de nuevas identidades y relacionales. Es decir, que cuando se coloca la idea de raza, por lo menos en algunas de las formulaciones más centrales de estos autores decoloniales, no aparece nada de lo que se pueda pensar como un fenómeno empírico eh, pre, ¿sí?, discursivo, ¿sí? Es decir, es significante, como manifestaba bien o argumentaba bien Leandro, ¿sí? Es una invención de la diferencia, no es que la diferencia estaba antes. Bueno, después está la diferencia secular, que es se utiliza la idea de la cadena de los seres, toda la idea de raza en esta lógica de colonización estaba dentro de toda una teoría de la cadena de los seres que vigoraba entre los siglos XVI y XVII, que después se pasó a derechos del hombre y después podríamos decir de los derechos humanos. Eh, pero en que efectivamente en toda esa lógica se puede ver muy bien la línea abisal que Boaventura presenta, o la línea secular de la modernidad, o la línea de color, ¿sí? Es decir, la cadena de seres instauraba la verticalidad y la secularización de la razón humana, es decir, la verticalidad entre Dios y las distintas especies, y cómo eso, a partir de esa cadena de los seres, se fue estableciendo la raza como aquello que producía la invención de las diferencias y de la jerarquía
de los diferentes seres humanos. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar un poquito, porque acá me quiero detener un poco a presentar algunas ideas y dialogar un poco con algunos argumentos. Estos conceptos, ego con quiero, ¿sí? Y Ibris del punto cero, ¿sí? Eh, Son muy interesantes porque nos permiten pensar, ¿sí? O repensar el universalismo que se puede desprender del sujeto de la ciencia de Lacan, ¿sí? Porque se los coloca en una historización. Eh, se le da un lugar a esa abstracción que era el cogito cartesiano, ¿sí? Y en ese punto es muy interesante porque eh, efectivamente dicen, bueno, el sujeto de la ciencia se dio en un contexto político y económico, que está definido como modernidad, colonialidad. Alfredo lo hizo muy bien, a mí me pareció muy interesante en su presentación, porque también hace el mismo movimiento, es decir, no se puede pensar más el sujeto eh, apenas en el discurso científico, y él trabajaba la lógica de la segregación, sino dice, hay que hacerlo, hay que integrarlo a una realidad más amplia que es la economía y política. En ese sentido, Alfredo hace casi el mismo movimiento que los autores de coloniales, ¿sí? Le da un contexto histórico, político, económico a ese sujeto de la ciencia en una articulación borromeica. Estos autores no hablan de Ludo Borromeo, pero bueno, hablan de esa articulación. Y entonces hasta aquí estamos de acuerdo, eh, pero hay un punto en el que entiendo que no estamos muy de acuerdo con eso, porque la historización que Alfredo hace de ese Borromeo, según yo la entiendo, está dentro de lo que es el mito eurocéntrico. Es decir, incorpora una lógica de evolucionista y dualista, e inclusive de un tiempo lineal, ¿sí? Eh, Antes de esto, un paréntesis, voy a desarrollar un poco esta idea. Perciban que ese mito eurocéntrico, no lo expliqué eh, en las guías anteriores, pero que como la neurosis infantil está absolutamente por dentro de ese mito eurocéntrico, ¿sí? Eso es parte del trabajo que les dije que pudimos hacer, o que pude hacer, ¿sí? ¿Sí? La neurosis infantil de Freud, ¿sí? Eh, el pasado pulsional primitivo del yo inmaduro tiene que alcanzar una larga evolución civilizatoria en poco tiempo, ¿sí? Ahí se percibe muy bien cómo eso está moldeado por lo que es el mito eurocéntrico, ¿sí? Que es la civilización de la naturaleza a la civilización, la diferencia entre europeos y no europeos a partir del concepto de raza, ¿sí? No se puede hacer sin considerar ese concepto. Y entonces las diferencias culturales, lingüísticas, las diferentes subjetividades pasan a ser el pasado de Europa. Bueno, me parece que eso está muy claro en cómo Freud piensa la neurosis infantil. Pero volvamos. Les decía que entiendo que la propuesta de Borromea de Alfredo es similar a la articulación de ciencia, política y economía que hacen estos autores para pensar la colonialidad del poder, es decir, incluyen a la ciencia en esa articulación, pero que la historización ahí es un poco diferente, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el argumento era que entonces, en este Borromeo de política, economía y saber, eh, el marco histórico que se toma son las revoluciones, no es la revolución, son las revoluciones que ocurren en 1848, fundamentalmente en Europa Central y Oriental. Se presentó la cuestión como de la monarquía a la burguesía, de lo local a lo global, del feudalismo al capitalismo, de la esclavitud al salario, ¿sí? Y allí se arma un nudo moderno de democracia, capitalismo,
Revolución Industrial, ¿sí? Y ciencia moderna. Bueno, eso para mí fue presentado, incluso por la referencia de 1848, de una manera lineal y eurocéntrica, evolucionista, ¿sí? Y me parece que hay varios elementos para pensar o datos para pensar que esto no fue así. Ahí estamos discutiendo de cómo hacemos la historización. Por eso muy bien Bruno de Paula apuntaba a ese concepto en el debate, ¿sí? Por ejemplo, algunas cuestiones algunos datos para decir que este mito eurocéntrico de la historización de la revolución contramonárquica no, no es así o no es la única historización que podamos pensar. Por ejemplo, tenemos en Argentina la Guerra del Desierto de Julio Argentino Roca. Lamentablemente volvieron a bautizar, a nombrar un río, un lago del sur argentino con su nombre. Va desde 1878, ¿sí? Piensen 848, yo les voy a dar otros datos. 1878 a 1885, exterminio casi completo de toda la población mapuche, tehuelche y algunos otros pueblos originarios, y aquellos que no fueron exterminados, utilizados en trabajos forzosos o de servidumbre, ¿sí? Apropiación de todas las tierras de la pampa húmeda y de la Patagonia. Entonces aquí nada de Estado democrático, capitalismo, ¿sí? En Brasil la esclavitud se abolió en 1888, en Argentina mucho antes, pero se convalidó en 1853, en Estados Unidos en 1865 con una terrible guerra civil, en Puerto Rico en 1873, en España en 1886, allí donde se daban las revoluciones de la modernidad democrática capitalista, bueno, en 1886. Hay que también decir que el 1 de mayo, que festejamos como el Día del Trabajador, se da en una huelga y en una protesta en 1886 en Chicago, ¿sí? Y que no pedían más salario, sino condiciones dignas de trabajo, es decir, había condición de trabajo esclavo. Por ejemplo, también se puede decir que esta sociedad moderna que pasó supuestamente del feudalismo al capitalismo en esa historización lineal, no cuenta con que en 1884, 1885, es decir, 40 años después, ocurrió la Conferencia de Berlín, ¿sí? Donde varias potencias europeas, de estas que ya eran democráticas y capitalistas, se negociaban la división de los terrenos coloniales de África. En 1900, Gran Bretaña participa de la Guerra de los Bóeres y surge, a partir de ahí se constituye lo que conocemos hoy como África del Sur o Sudáfrica. Y no podemos entonces, que si eso fue en 1900, en 1948 se produce el apartheid, ¿sí? Y dura, como todos sabemos, hasta 1994, ¿sí? Una minoría blanca, ¿sí? Asume el poder y deja sin derechos a toda la población no blanca del país. Bueno, algunos de esos elementos, ¿sí? Nos permiten entonces decir, o el argumento que les presento es que esa historización es de tiempo lineal y es propia de un eurocentrismo. Estos autores lo fundamentan muy bien, les traje algunas ideas muy rápidas, pero lo que dicen básicamente es que desde esa visión se piensa, de esa visión eurocéntrica, se piensa que la reciprocidad, la esclavitud, la servidumbre y la producción independiente de mercancías se la piensa en una secuencia histórica anterior a la mercantilización de la fuerza del trabajo, es decir, como precapital. Y entonces se las considera solo como diferentes o como radicalmente incompatibles con el capital. Pero que en realidad
lo que sucedió en América, ¿sí? Es bastante diferente de esa secuencia unilineal, y que entonces todas esas modos de división del trabajo, de extracción del, del producto, estaban alineadas y articuladas al sistema del mercado mundial, el sistema capitalista, la producción de bienes capitalistas. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que ahí también es muy interesante para pensar esa historización que hacemos. Eh, bueno, eh, bueno, estoy un poco atrasado con el tiempo. Los conceptos que se utilizan para pensar esto son estados independientes y sociedades coloniales, ¿sí? Algo que en la mirada eurocéntrica o de los autores de la posmodernidad no se tiene en cuenta, ¿sí? Es decir, la independencia de los estados en el siglo XIX que se da en América no produce una sociedad eh, descolonizada, ¿sí? Entonces podemos tener al mismo tiempo estados independientes con sociedades coloniales, con lo cual la producción capitalista no es tan pura como se la propone desde Europa, y tampoco se puede hablar de una democracia, es decir, en el orden del poder, como se habla en la conformación del Estado-Nación europeo. ¿Sí? Estas son las cuestiones básicamente más fuertes, y estos autores realizan una división, o sobre todo Quijano, en estas cuatro diferencias que se dan en los países de América, ¿sí? De estados independientes y sociedades coloniales en función de la categoría de raza. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Siempre son comparados con Estados Unidos. Yo me voy a quedar, no va a haber tiempo de trabajar todo, eh, pero la idea fuerte con esto es que en América no se puede hablar de clases sin color. ¿Sí? Esta idea que a veces surge, no, pero eso es de clase y no tiene que ver con la raza. Bueno, por la propia conformación del Estado-Nación y las sociedades de América Latina, efectivamente no se puede eh, hablar de esa separación, ¿sí? Y es una de las críticas que se le realizan, que estos autores se le realizan al marxismo. Por eso muchos están inscritos en una corriente más post-marxista. Eh, pero bueno, lo fundamental eh, que habría que decir aquí es sobre Argentina, ¿sí? Que hemos discutido un poco también ahí cómo se da el racismo en Argentina, ¿sí? Y entonces lo que estos autores nos traen a partir de fuentes y de trabajos históricos es que la homogenización de la sociedad, lo que se llama en ciencias sociales la integración social, ¿sí? Por ejemplo, que en Europa se da fundamentalmente después a partir del nazismo a partir del estado de bienestar, pero que la integración o la homogenización en la sociedad argentina se hizo a partir de la exclusión y el exterminio de fundamentalmente negros y población autóctona, ¿sí? Y con una fuerte política de inmigración europea para el trabajo asalariado. Es decir, que en ese sentido, podríamos decir que la sustitución, digamos, que se puede pensar en Argentina de la esclavitud por el trabajo asalariado fue a partir del exterminio, ¿sí? En ese sentido, los autores destacan, para entender la particularidad de Argentina, ellos colocan también Chile, ¿no? y Uruguay, pero específicamente Argentina, es que en ese momento, con ese exterminio y esa incorporación de inmigrantes europeos, para finales del siglo XIX, teníamos 80%, ¿sí? De la población conformada por inmigrantes de origen europeo, ¿sí? Que efectivamente era muy difícil de identificarse con algo propio de América Latina, ¿sí? Y que esto también fue una de las peores
distribución de la tierra, ¿sí? Argentina sabe esto con la 125 y Grabois, ahora pensando la redistribución de la tierra, y cómo esto conforma un Estado oligárquico, ¿sí? En Argentina, y afecta efectivamente la posibilidad de pensar el pasaje a la democracia o una estructura democrática capitalista eh, plena o lineal, ¿sí? Entonces, un poco para decir eso, y traer un poco a Sandra Chagas, que me parece que nos muestra, ¿sí? Con esta frase y con el desarrollo de la nota, que no lo voy a presentar aquí, nos muestra cómo los dichos sobre el acto escolar del 25 de mayo, ¿sí? Pronunciados en el final de la presentación de nuestros colegas que expusieron luz sobre el significante jerarquía, está evidentemente centrado en un discurso sintomático de desconocimiento de la cuestión racial, ¿sí? Eh, entonces, también vale decir que Argentina es uno de los pocos países que tiene una condena en la Corte Internacional de Derechos Humanos por el asesinato hace más de 25 años de José Delfín Acosta, ¿sí? Entonces me parece que aquí también nos permitiría pensar esa historia eh, de la conformación de Argentina y la articulación, o cómo eso está articulado con el racismo. Bueno, ya encaminando para el final, voy a intentar ser rápido para poder conversar. Les dije que era una presentación así integral, que intentaba responder a todas las cuestiones. Entonces me queda analítica de la racialidad y algo de articulación con la clínica. Veremos hasta dónde llegue. Eh, bueno, voy a tomar eh, específicamente a una autora, ¿sí? Denise Ferreira da Silva. El libro se llama Homo Modernus, para una idea global de raza. No es por casualidad que elegí este texto, dado que propone la idea global de raza, y estábamos discutiendo, ¿sí?, la aldea global. Eh, y y lo que propone esta autora es un libro muy denso, de una elaboración teórica muy grande, pero básicamente lo que propone esta autora eh, es que hay que poner a trabajar la idea de raza para entender el malestar posmoderno, poscolonial, eh, y que hay que hacerlo en una lógica de triádica entre cultura y nación, porque ella dice que efectivamente muchas veces, y ahí es una crítica y un debate con los estudios culturalistas, utilizan la diferencia cultural y de alguna manera no termina de poder explicar todo el malestar y los conflictos actuales porque se olvidan del operador raza, es decir, que habría que rescatarlo. Esta es la propuesta que ella hace y la justificación teórica, histórica que le va a dar a la cuestión, ¿sí? Y entiende en ese sentido, incluso hay una diferencia con los autores decoloniales, porque entiende que la raza debe ser pensada como un discurso, como una estrategia simbólica, y ya no como un elemento estructural, social, global, que les dije que era una de las argumentaciones que se podían hacer de por qué sí considerar el término racismo por esa estructura, por ese lugar constitutivo en la estructura de la modernidad colonialidad. Esta autora tiene
otra concepción y dice que no es necesario hacerlo por ahí, aunque reconoce la cuestión histórica, pero que eso no termina de solucionar el problema y que hay que pensarlo como un discurso, como una estrategia simbólica, ¿sí? Entonces lo que hace básicamente es delinear en su trabajo los contornos específicos de la significación que se puede alcanzar a partir del significante de raza, ¿sí? Significante que lo va a buscar básicamente en los discursos históricos y científicos y que los destaca para que no sean borrados esta significación específica o con los conceptos de cultura y nación, ¿sí? Eh, entonces, lo que propone es que estas categorías, estas significaciones, ¿sí? A la hora de producir sujetos subalternos, ¿sí? En función de las particularidades de sus contextos, de sus contextos, de sus condiciones de surgimiento y sus efectos de significación, ¿sí? Esta es la idea que va a proponer. Cultura, nación y raza son categorías analíticas para pensar la, la posmodernidad, la poscolonialidad, porque se identifican contextos particulares, condiciones de surgimiento y efectos de significación diferentes que son necesarios de considerar, ¿sí? Bueno, y ahí hay una especie de definiciones muy sucintas de lo particular de cada uno, ¿no? De lo específico de cada uno, de lo racial, de la nación y de la cultura. No, no me voy a meter, pero ahí hay toda una lógica entre lo que es interior, exterior. Pero bueno, no, eso para ahí lo dejamos para una otra presentación que pueda avanzar en el argumento. Pero hay algo más interesante también en eso, porque es una autora crítica con los estudios, los considera, está dentro del campo, pero es una historia, es una autora crítica con algunos desarrollos que hay en el propio campo de la racialidad, ¿sí? Eh, entonces, primero toma les traigo estos dos autores, ¿sí? Son clásicos, donde por un lado se puede ver, ¿sí? Que raza funciona como un concepto, como una categoría, ¿sí? Eh, y que está evidentemente situado en la cuestión sociohistórica, ¿sí? Y no como uno universal. En ese sentido, hay también para pensar la cuestión de la ubicación estructural del concepto, ¿sí? La idea de Hall es interesante, ¿sí? Racismo situado, toma formación social de Gramsci, ¿sí? Racismo situado sociohistóricamente y no como universal inmutable, para poder pensar las diferentes sociedades con sus particulares históricas coloniales y esclavistas. Podríamos remitirnos a la idea de las cuatro líneas que planteaban los decoloniales, pero también cómo cambia con el tiempo y cómo opera en conjunto con otras relaciones sociales, ¿sí? Clase, género, etcétera. Entonces le decía que la autora destaca la condición simbólica, discursiva, conceptual de esta presentación, inclusive de estos autores, pero entiende, y esto es fundamental para nosotros, que hay un límite ontoepistemológico de esta concepción muy arraigada en el materialismo histórico, ¿sí? Sobre todo los primeros autores, Omi y Winant. Entonces, lo que ella dice que esta concepción en Estados Unidos tomó un cierto sesgo, es profesora en Estados Unidos, y que para nosotros, digo para nosotros psicoanalistas, sería a grosso modo una especie de sociologismo, una historia social, que termina en definitiva, por más simbólico que se lo presente, por hacer signo. Es decir, la crítica que ella toma esto, pero además le hace una crítica, es que raza o la diferencia racial como elemento estructural simbólico
de la configuración moderna acaba y termina por identificar un referente empírico, es decir, algunos rasgos corporales sustantivos. Y en este sentido, se torna de una lógica simbólica a algo más fenoménico, ¿sí? Donde se da valor al referente empírico del significante de raza. Es la crítica que le hace esta autora. Esta autora toma Lacan. Podemos discutir si lo hace mejor o peor, pero toma el significante de Lacan, la doctrina de la locura de Lacan, significante vacío. Entonces, de esta forma, esta es una argumentación que parte de incorporar la lógica lacaniana del significante. Entonces dice que estos autores, que por más que lo presenten como discursivo y simbólico al concepto de raza, y lo entiendan muy bien en las distintas formaciones sociales, terminan por caer en la misma estrategia del poder, que es colocar raza, ¿sí? Y la diferencia racial antes del discurso de racismo. Este sí que es un argumento bien consolidado de si por qué ubicar raza, si no reproduce el racismo, es bien más interesante. No deja caer el concepto de racismo ni el término de racismo, pero sí ubica que trabajado de determinadas maneras, no que reproduce el racismo, pero sí que no tiene la capacidad y la potencia para poder disolver esas lógicas del poder del racismo. Entonces ella va a plantearlo que hay que entenderlo efectivamente en la lógica discursiva. Es decir, que no hay que nunca poder producir ese movimiento que estos autores a veces producen, que es el referente empírico antes del discurso. Totalmente lacaniana. Entonces, todo ese trabajo es para colocar raza como posterior, es decir, como sujeto a las estrategias de poder del discurso racista. Utiliza la idea de significante vacío. ¿Sí? Significante. Y toma una referencia que después también la criticará en algunos desdoblamientos, pero que es muy interesante, que es de un estudio de Gilroy de 1987 sobre el nuevo racismo británico, y dice que ahí se puede ver un principio metodológico que parte de esa premisa analítica, que es negar, lo estoy casi citando, cualquier significado a raza. Raza como significante vacío de un discurso racista. Para los que más o menos estén en tema, es una estrategia metodológica muy próxima de la que Derrida le aplica a la crítica que le hace a Foucault en el análisis del cogito cartesiano, ¿sí? Es decir, lo que esta autora está haciendo, igual que casi copiando lo que, metodológicamente copiando a lo que Derrida hace con Foucault, es criticar el límite del historicismo, ¿sí? Yo hasta aquí le presenté varios autores, o una lógica de lo decolonial muy anclada en el historicismo, y esta autora da un paso más para decir, eso tiene un límite, porque con el historicismo siempre entonces nos vamos a encontrar con el referente empírico de ese significante. Hay que pensarlo en esa lógica simbólica, ¿sí? Y es la misma crítica que le aplica Derrida al cogito cartesiano de Foucault, ¿sí? Ese límite. Ella lo llama límite epistemo-ontológico. Esto me parece absolutamente central para nuestro diálogo o para argumentar cómo entendemos el significante o la racialidad en la lógica discursiva. Bueno, voy a pasar muy rápido porque si no, no va a haber tiempo. Entonces se pone a trabajar muchas cosas, es un libro muy denso, pero a lo que a nosotros nos puede interesar más, la muerte del hombre, ¿sí? Entonces va a decir, después del término de la triunfante trayectoria de la razón, se ven que, ¿sí? También se pronunció su futuro desaparecimiento.
está muy claro que trabaja Descartes y Hegel, lo que Lacan trabajó como lógica de la razón para establecer la subversión del sujeto, pero lo que ella va a decir es que, bueno, allí efectivamente esa aniquilación del hombre, ese desaparecimiento en la conformación de la razón universal, se come todo el movimiento del racismo, ¿sí? En esa constitución de sujeto. La desconsidera como capacidad analítica para pensar si efectivamente hay la muerte del hombre, hasta qué punto hay la muerte del hombre, de qué sujeto de la razón, ¿sí? Entonces la crítica contemporánea, posmoderna, el pensamiento moderno, así como el loco está haciendo una referencia a Nietzsche, el loco de Nietzsche presenta un análisis limitado del pensamiento moderno porque ignora el papel de lo racial en la producción de lo humano. Y utiliza esta frase o estas ideas de Fanon: el hombre negro no es un hombre, el negro no existe, tenemos el aforismo la mujer no existe, Fanon, el negro no existe, no más que el blanco, ¿sí? Eh, y efectivamente me parece que se puede ver aquí una lógica relacional de significantes, ¿sí? Dos contextos epistemoontológicos, dice la autora, para pensar esta lógica de Fanon: aquel que Fanon refuta, en el cual el hombre negro no puede significar, y aquel producido por la analítica de la racialidad, esta que estoy proponiendo que ella avanza, en el cual el hombre negro y el hombre blanco emergen como significantes de una diferencia irreductible. Entonces sigue su argumentación eh, para decir que el problema es ese sujeto de la transparencia, ¿sí? De la autodeterminación. Eh, Otra vez la referencia a Descartes y a Hegel, versus la sociología de la exclusión. Esto es muy interesante. Ella presenta el sujeto de la transparencia, ¿sí? Para quien la razón es universal y es una guía interior, ¿sí? O sea, interior y temporal. Vean también, digo, porque debate mucho también con las propuestas de Alfredo, que planteaba temporalidad y espacio, y ella ubica también esas categorías. Ese sería para el hombre europeo, autodeterminado por el propio movimiento de la razón interior, y el sujeto de la afectabilidad, ¿sí? Para quien la razón ya no es un proceso interior que se va conformando, sino es una fuerza exterior de Europa que lo gobierna, ¿no? Eso es exterior y espacialidad. La escritura del yo transparente también es un efecto de la racialidad. Por eso le digo que ahí estaba colocando esta otra referencia para pensar ese sujeto de la razón. Y después coloca una crítica, una vez que hace todo este desarrollo. Espero en alguna otra presentación, si a ustedes les interesa, con sus preguntas y comentarios, avanzar un poco más. Hoy es bien un panorama general, pero no quería dejar de plantear que así como formula esto, plantea la transparencia autoderrotada, ¿sí? En la propia crítica a los estudios también de la racialidad o de las críticas racial y étnica, ¿sí? Eh, Discute mucho ahí la idea del veil histórico de West, ¿sí? En el libro The Future of the Race, que efectivamente presenta por su propio desarrollo una concepción, ¿sí? Autocentrada, transparente, ontológica, en negativo de la racialidad. Y ella hace esa crítica. Y perciban como lo dice, me parece interesantísimo, porque apunta a su trabajo analítico, ¿sí? De la racialidad a, eh, a distinguir, uy, se fue, eh, a distinguir de esa sociología, es decir, ella cuenta la sociología de la exclusión, cuenta la historización, pero dice aquí hay un límite para pensarla
y dice, la analítica de la racialidad tendría que avanzar en ese límite histórico. Está muy bien, pero llega un punto que no lo puede explicar, ¿sí? El problema de la racialidad en nuestro mundo. Y dice así, en lugar de desarrollar proyectos de inclusión, el análisis racial de la globalidad intentaría colocar cabeza abajo la tesis de la transparencia, ¿sí? En la subversión del sujeto de Lacan, pero incluyendo la lógica de la racialidad. Bueno, y termino ya rápidamente, muy rápidamente, y en todo caso lo otro lo seguimos conversando. Eh, Aquí la cita que les trajo la vez pasada, bueno, ya hace bastante, Alba, ¿sí? Del seminario 2 sobre la cadena simbólica, sobre, ¿sí? Enlaces integrados, soportes, anillos de un mismo círculo de discurso, ¿sí? De qué otro se trata, no es el otro abstracto, no es el otro de la díada. Bueno, eh, entiendo que la conocen y la recuerdan como Alba lo presentó. Voy a hacer hincapié en, en esta última parte, ¿sí? Donde este discurso, ¿sí? El que se escribe dentro de la propuesta del campo psicoanalítico al que nos ocupamos, dice, este discurso, ya en el final, forma un pequeño circuito en el que quedan aislados toda una familia, le puse Dora porque lo utilicé para un curso que estábamos hablando de otras cosas, toda una camarilla, todo un bando, la referencia a Brasil, o toda una nación, o la mitad del globo, ¿sí? Es decir, para pensar de que los límites de ese discurso con el cual operamos, ¿sí? Bueno, acá Lacan lo ubica, ¿sí? En una familia, en un bando, en una nación o en la mitad del globo. La mitad del globo la dejó servida Lacan, había que pegarle nomás. Ah. Y para terminar y charlar, vamos a charlar un poco más sobre clínica si quieren, sobre articulación, pero me parece que esta cita es interesante para pensarla, la leo toda y hago un mínimo comentario y charlamos. Así es como el complejo de Edipo ocupa una posición privilegiada en la etapa actual de nuestra cultura. En la etapa actual de nuestra cultura. En la civilización occidental. Hace poco aludí a la división existente entre varios planos del registro de la ley en nuestra área cultural. ¿Sí? Etapa actual de nuestra cultura, la cultura va desarrollándose, cambiando. Y aludí hace poco a la división existente entre varios planos del registro de la ley en nuestra área cultural, podríamos decir, entre el registro, ¿sí? Varios planos del registro simbólico. Una familia, una nación, un bando, un medio globo. Sabe Dios que la multiplicidad de los planos no facilita la vida del individuo, acá Lacan era muy posmoderno, puesto que constantemente se producen conflictos, estamos hablando de los nuevos conflictos de época, que los oponen entre sí, ¿sí? A los diferentes, ¿sí? A las multiplicidades, ¿sí? A los diferentes registros de la ley. A medida que los diferentes lenguajes, el Babel, la discordia de los lenguajes, los discursos, a medida que los diferentes lenguajes de una civilización se hacen cada vez más complejos, aquí podríamos preguntar y discutir acá en una civilización, pero no importa, dejémosla pasar. A medida que los diferentes lenguajes de una civilización se hacen cada vez más complejos, su lazo con las formas más primitivas de la ley se reduce a ese punto esencial. Esta es la teoría freudiana estricta. El complejo de Edipo es esto: la reducción de los diferentes planos de la multiplicidad de la ley,
¿sí? De las discordias de los lenguajes a medida que se van haciendo más complejos, a un punto esencial, a un conflicto esencial, complejo de Edipo. Y escuchen cómo sigue. Lo cual no significa que es el único y que sería salir del psicoanálisis referirse al conjunto del mundo simbólico del sujeto. Diría así, si nosotros queremos plantear que la idea de raza como significante y hay un discurso, hace parte de un conjunto del mundo simbólico de muchos sujetos, no sería salirnos del psicoanálisis, porque podríamos ni usar el Edipo, y tampoco eso sería salirse del psicoanálisis para Lacan, mucho menos sería salirnos del psicoanálisis si contemplamos otro conjunto del mundo simbólico del sujeto, que puede ser extraordinariamente complejo, incluso antinómico, y a su posición personal en él, que está en función de, y acá Lacan se puso sociológico, o se puso terrícola, su nivel social, su porvenir, sus proyectos, en el sentido existencial del término, de su educación, de su tradición. Me parece central para pensar que esto efectivamente es articulado clínicamente. Es decir, pensamos que algunos sujetos, en función de su posición personal, ¿sí? De su nivel social, de su porvenir, de sus proyectos, ¿sí? ¿Quién puede entrar a la universidad? ¿Quién no puede entrar a la universidad? ¿Por qué? ¿Cuál es mi porvenir si tengo, ¿sí? El sentido existencial del término de su educación, de su tradición, ¿sí? No es salirse del psicoanálisis si consideramos ese conjunto de mundo simbólico del sujeto. Que la estructura del complejo de Edipo no sea siempre exigida, aquí podríamos sustituir otra, poner otra, no nos dispensa de percibir que otras estructuras del mismo nivel, en el plano de la ley, pueden desempeñar en un caso determinado un papel igualmente decisivo. Es lo que hemos encontrado en el caso clínico recién mencionado, si ustedes recuerdan, el ejemplo del seminario 1, al, al problema de la inhibición, ¿sí? Creo que era de escribir, y que el padre había robado en la relación al Corán, ¿sí? No, me parece que era ese ejemplo, ¿sí? Y ahí nada de Edipo y el mundo simbólico, el conjunto de, ¿sí? Eh, planos distintos, de órdenes de discursivos, no se pueden nada más que referirse a la ley del Edipo, se las puede trabajar en función también de todos estos marcadores sociales, de su porvenir, de cómo está eso inserido en una lógica particular, social e histórica. En ese sentido me parece que es una frase que nos permitiría muy bien argumentar eh, cómo podemos trabajar en la clínica psicoanalíticamente eh, con, con problemas o con discursos o composiciones capturadas o ajustadas o articuladas a esa lógica discursiva. Bueno, esto, charlemos si les parece, si queda algún tiempo. Disculpen la extensión. Cristina.
Sí, vos sos la que organizás, así que sí, te das la mano y No, es que sinceramente impactada realmente por lo amplio del tema que viene también con lo que ya había expresado en la anterior presentación, Leonardo, porque es cierto, por supuesto, imposible sintetizar lo mínimo que he podido elaborar, pero se me ocurre que con el significante raza, lo que se intenta de alguna manera es obturar esta cuestión de que no hay realidad prediscursiva, porque con el ADN o el color, la etnia, porque ahí tenemos el tema de las etnias como un sello anterior a lo discursivo propiamente dicho. Y hoy en día también me parece que se trata de querer precisamente suturar un problema que es intrínsecamente de la estructura binorma, y es una estructura binorma del lenguaje covariable. Es decir, que cuando tocas un elemento, te modifica todo. Es decir, se arma otra estructura. Y hoy en día estamos escuchando, ha salido un GTP que dice asistente emocional, como si el psicoanálisis pudiese ser reemplazado por la robótica, ¿no? Por eso digo que ahí también hay diferencias, esto por supuesto totalmente sintetizado, pero nos encontramos de nuevo con la lógica significante que efectivamente nosotros trabajamos con ella, pero no sin tener en cuenta que un robot primeramente no tiene un cuerpo biológico, es decir, no tiene un cuerpo sintiente, no puede producir empatía, no puede producir creatividad. Siempre estamos con algoritmos, pero fundamentalmente eso. Eh, Te digo, lo tuyo es amplísimo, me voy a dedicar en el fin de semana porque me pareció muy interesante, porque es cierto que en el fondo son luchas de poder. Es decir, el eurocentrismo ya está hablando en esa intención, ¿no?, de cooptar el discurso como si no estuviésemos permanentemente en esa apertura imposible de cerrar de la falta, ¿m? Del, obviamente de los lenguajes, en cualquier lenguaje, en cualquier, porque el mismo lenguaje tenemos la lengua y el habla. Dentro de un país ya se notan diferencias en los distintos lugares. Por eso creo que sí, que efectivamente raza es un significante que se trae para el ejercicio de poder imaginario, obviamente, ¿no? Imaginario, pero excelente, me encantó. Muy bueno, muy bueno. bueno, Sumaste un montón. Bueno, bueno, no sé si alguien más muchos aplausos. quiere comentar algo, si no, hago una pequeña observación sobre eso. Es Y, muy, y- muy amplio, muy bueno. sí,
Entonces, si no hay otra comentario o pregunta, una pequeña eh, agregado. Sobre lo de robótica siempre terminamos hablando de eso, yo ya te dije, no sé, no entiendo, No, yo no, no, no es, no no es soy un ninguna tema que, experta, estoy trabajando que, con... que tenga estudiado. Pero sí, yo sé, la dificultad es muy, muy amplio, pero resumiendo lo que se quiso hacer, o lo que quise hacer presentando esa amplitud, es después desarrollar algunos puntos que sean necesarios para ustedes, eh, que se puedan explicitar más, y ahí ya por ahí hacerlo de una manera más específica, más focalizada, pero toda esta vuelta eh, es para decir básicamente que, por un lado, si sumamos la función intelectual a la investigación para pensar los diagnósticos de época, tenemos que pensar que podemos incluir otros autores y que nos dan otras referencias. Después podemos ver si las metabolizamos, si son válidas o no son válidas, si las discutimos. Y ahí les presenté, bueno, algo ya metabolizado está con el eurocentrismo y la crítica al evolucionismo freudiano a partir de la neurosis infantil. Algo está Sí, hecho. Se puede sí, cuestionar, se puede tomar, se puede dejar. Pero es a partir de esto, es decir, parece que esto algo puede producir en nuestro programa de investigación. por Los estudios supuesto. postcoloniales nos traen otras herramientas interesantísimas que resuelven el problema de Lacan, de la desaparición de Lacan en los autores postmodernos. Habla de significante fálico, de significante del otro barrado, el objeto A, y con todo eso piensa el malestar en la cultura. Tal ¿Sí? cual. Con la lógica del deseo, los textos, las intertextualidades, esa frase de Lacan de las discordias de los lenguajes, lo piensa efectivamente en una estructura cultural postcolonial. Con lo cual es Claro. interesantísimo y nos aporta, me parece, otras referencias, además de las que los autores eh, más considerados de la posmodernidad también nos aportan y que son válidas. De colonial nos Exactamente. permite por lo menos pensar históricamente si tenemos cómo considerar el racismo, que ya no es considerarlo como de una parte o de algún lado, de alguna realidad específica, adquiere históricamente, si consideramos esta historización, un lugar bastante estructural. Y entonces con eso podemos discutir si efectivamente es estructural, no es estructural, si es mejor discriminación, ¿no? Es decir, estamos viendo qué lectura tenemos, ¿sí? De ese Borromeo, ¿sí? Si es una Bien, lectura más centrada, más dirigida de Occidente hacia aquí, si ese Occidente, si esa modernidad occidental se come otras modernidades, transmodernidades de Dussel, otras modernidades alternativas, que a veces hay una sola hegemonía de un modo de modernidad y hay autores que plantean otra. Entonces enriquece cómo planteamos esto. Y la analítica de la racialidad es otro elemento que, si bien no desconoce estos argumentos y los considera, presenta que tienen límites. Y el límite es la historización. Porque dice, bueno, con la lógica sociológica, o materialista, histórica, se produce un problema que es que se vuelve el referente empírico. Le discute esa cuestión. Y eso es muy caro, inclusive a las discusiones que nosotros teníamos. Es decir, cuando se nos decía, no, pero el racismo, por decir racismo, produce racismo, cosa que estaba presentado de una manera muy, muy simple, esta autora lo plantea y dice, bueno, los autores que ubican el racismo como elemento estructural, histórico, definido históricamente, tienen un problema, ¿sí? Que es que terminan haciendo signo y por tanto tal identificando, cual, haciendo ¿sí? signos. Que primero está la diferencia y después el discurso sobre eso. Por tanto, esa es la misma lógica de la estructura de poder del discurso que establece el racismo.
Ella no dice produce racismo, dice te entrampás Exacto. en esa misma discursividad que después vos querés desmontar. Como sería una operación analítica si se interviene de una determinada manera que después se borra aquello que se interviene. Lo leyó Lacan. Sí, Hay algunas cosas que parecen que no está muy bien, o uno diría, para aquí acá no lo entendió bien, pero esa lógica es fundamental. Y plantea entonces una analítica de la racialidad, para poder superar ese límite. Con lo cual me parece que ahí hay argumentos y bastante potentes para plantear como la, la discusión con las objeciones que se nos pusieron. A partir de ahí es- podemos desarrollarlos más, si por es necesario. supuesto. ¿Sí? Pero bueno, Sí, eso. pero siempre estamos en que lo nuestro es trabajar con la lógica significante, pero no sin las otras lógicas, ¿no? En el sentido, siempre ir vaciando, o sea, no entender, como bien dice Lacan, pero al mismo tiempo darnos cuenta que cara y contracara son efectos propios del lenguaje. Por eso se generan también las luchas de poder. Imaginario, obviamente, pero esto de, bueno, la civilización indoeuropea y todo, cualquier tipo de introducción cultural que uno quiera traer, si la vamos trabajando como significante, vaciándola, sí, terminamos en estos Pero efectos. ¿cómo lo vamos Sí, a trabajar? Con esto termino. Es un paso posterior. A mí me parece que a claro, veces en la perfecto, discusión tenés lo razón. Sí, juntamos. Lo sí. que estamos discutiendo ahora Mm, es la validad, la lógica que implica tener un diagnóstico de época de nominado época, como racismo. exacto. Lo que les planteé es, bueno, es de esta manera se puede justificar por qué vamos. Y que hay mucha clínica respecto de esto, que ahora lo que sí queda es, bueno, ¿cómo lo investigamos? ¿Con qué conceptos mejores? ¿Con el sujeto, con el significante, con el otro? ¿Cómo lo articulamos? Pero bueno, hay que mostrar primero que es válido como diagnóstico de época y después Mm. poder desarrollar la investigación. Ya algo de esa investigación ya está en curso, solo que no está en el pic. Así, Es- pero a partir de utilizar eso, se pudo encontrar el eurocentrismo, ¿sí? En la neurosis infantil freudiana. exacto, Después podemos producir otras cosas por y bueno, veremos supuesto. cómo lo trabajamos, ¿sí? Muy Pero parece que es un segundo momento que es el de investigación, no se puede hacer la respuesta antes de la pregunta. Antes que uno haga la exacto. pregunta. Y después, bueno, lo investigamos, qué da, si da bien, si da mal, si después decimos no, no está bien. No, ¿sí? Pero excelente. Bueno, Realmente muy agradecidos, ¿no? bueno, entonces terminamos por Muchos aquí. aplausos. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Buenas noches.